Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el Canil. Guerra entre Israel e Irán, entre la ofensiva y el fantasma de Irak. Marcha multitudinaria, Plaza de Mayo. CFK contra Kicillof, más bronca que distensión. El Círculo Rojo le teme a las marchas. Bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Canil, día histórico porque es el primer día de Cristina presa, el primero de 6 años. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento del audio que se dio a conocer hoy en Plaza de Mayo de la expresidenta de la República. Y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado, pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Hace exactamente una semana me pregunté públicamente, lo dije, ¿por qué si dicen que yo estaba acabada, que nadie me quería? ¿Por qué no me dejaban competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta. Yo aquí presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar, qué sé yo. Gente ridícula, si las hay. ¿Y saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden. Por eso, en esta etapa es necesario organizarse para clarificar, repito, organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Para empezar a hablar del tema estamos en comunicación con Carlos Fara, él es analista político. Carlos, buenas tardes, gracias por estos minutos. Carlos, lo primero que quiero preguntarte, escuchando a Cristina, ¿no? ¿El gobierno está asustado por esta situación? No, no creo que el gobierno esté asustado por esta situación. Me parece que en todo caso, digamos, hubiera preferido a Cristina candidata, digamos, porque ayudaba mejor a establecer claramente el blanco-negro. Cualquier candidato que reemplace a Cristina en la tercera sección electoral, bueno, siempre va a ser un poco un interrogante de si realmente entusiasma lo suficiente como para poder canalizar todos los votos potenciales que el kirchnerismo tiene. Pero por el otro lado, también decir que el público no kirchnerista a nivel nacional no solamente le teme a Cristina, también le teme, digamos, el kirchnerismo, digamos, como movimiento, de manera que de alguna forma puede seguir alertando sobre lo que el gobierno muestra como un peligro, independientemente de que Cristina esté presa en estos momentos. Carlos, ¿vos ves un cambio en el clima, digamos, más allá que obviamente hay un cambio en el clima político, en la sociedad? Digo, ¿crees que todo esto que estamos viviendo hoy, en estos últimos días, va a hacer que la gente se aleje o se acerque de a las urnas? Mira, yo te diría que en principio que se acerque, ¿no? Porque está claro que al incrementarse la tensión hay una motivación adicional para que efectivamente, digamos, algunos potenciar, ¿no? Que por ahí podían estar un poco desentusiasmados, de esta manera recuperar cierta mística y respecto de por qué hay que ir a votar y por qué hay que seguir apoyando. Y desde el espectro no kirchnerista, también el hecho de al ponerla, digamos, tan centralmente en la política a la propia Cristina, yo creo que eso debería actuar también como un motivador para la gente que en su argumento quiere frenar una recuperación del kirchnerismo. Hola, ¿qué tal? Ezequiel Orlando lo saluda. ¿Cómo podemos pensar que va a desarrollarse el día después? Porque hay muchas diferencias, hay muchos dolidos también. Conversando con los integrantes de Unión por la Patria, algunos lo plantean en esos términos, ¿no? Dolidos por heridas que han quedado del pasado reciente incluso.
pero que igual participaron de esta movilización, igual participaron en contra de lo que ellos plantean, la proscripción a Cristina Fernández. ¿Cómo puede llegar a desarrollarse el día de mañana, en la que va a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires y se tiene que armar una lista en la que la lapicera la tiene Máximo Kirchner, por ejemplo? Claro, totalmente. Bueno, a ver, hay algunos rumores en estas últimas horas respecto de que Cristina privilegiaría la figura de Máximo, ¿no? Lo cual va a hacer ruido, porque Máximo no es Cristina, porque Cristina está desgastada pero es líder, Máximo no lo es, y además tiene una imagen más negativa que la de su madre. Y si efectivamente estos rumores de que en la tercera sección electoral no solamente encabezaría Máximo, sino que además habría una ausencia de gente de Kicillof en las listas, me parece que todo esto no va a ser más que incrementar las broncas que por ahí no se expresan ahora, pero que sin lugar a dudas van a terminar de ponerse de vuelta sobre la mesa después del 26 de octubre. Carlos, ¿cómo estás? Franco Lindner te saluda. Me pareció interesante lo que decías recién de que el gobierno prefería a Cristina en cancha, no presa. De hecho, hicieron caer 2 veces la ley de ficha limpia. Ahora, con la condena a ella, con la prisión, ¿vos ves que cambia las reglas del juego para el gobierno? Esto, ¿cómo lo puede capitalizar o cómo lo va a sufrir en todo caso? Mira, me parece que para mi gusto todo el interrogante que debería hacerse el gobierno era si Cristina presa desmotivaba o dejaba de ser un incentivo tan fuerte para que el público no kirchnerista asistiera a votar a favor de la Libertad Avanza para que el kirchnerismo pierda. La impresión que vamos teniendo a medida que van pasando los días en algunos estudios que estamos haciendo es que el público no kirchnerista no solamente le teme a Cristina, también le teme al kirchnerismo y a sus representantes, de manera que en ese sentido yo te diría que quizá no deba recalibrar mucho el gobierno la estrategia que venía llevando hasta antes de conocerse el fallo de la Corte. Sigue funcionando como Cusco entonces. Sí, totalmente así. Carlos, ¿cómo estás? Cecilia del Inocenti. Quería consultarte respecto a la coyuntura. Hoy se escuchó a varios dirigentes del arco peronista resaltar este componente triste, como decía Zeta, pero también de la proscripción, ¿no? Y se habló mucho de paralelismos con el 55, el 76. ¿Vos ves ese paralelismo o qué diferencias o similitudes trazás entre esos contextos y la actualidad? No, me parece que el 55 fue un golpe de Estado, el 76 fue un golpe de Estado. Yo creo que Cristina, como decíamos hace unos minutos, es una imagen desgastada frente al conjunto de la sociedad, independientemente de que es indiscutible líder del espacio, ¿no? Y por eso digamos, todo el ruido que se arma alrededor. A mí me parece que en esta situación, para la mayoría de la sociedad, Cristina ya era culpable antes del fallo de la Corte, y obviamente, digamos, también para la mayoría el fallo es correcto. No importa, digamos, ya después qué pensemos de lo judicial, en términos de percepción, Cristina, digamos, no tiene mucho más espacio que el propio núcleo duro, ese 30 o 33%. Desde ese punto de vista yo te diría que tiene limitaciones, inclusive si vos le escuchás hoy a Cristina en el discurso de la tarde, dice algunas cosas que seguramente, si no las diría Cristina, podrían ser suscritas por mucha gente respecto a la situación económica y social, pero claramente la emisora del mensaje termina de contaminar eso negativamente, insisto, para la mayoría de la sociedad. ¿Crees que, perdón, la llegada de Lula podría reforzar esa narrativa del kirchnerismo? Sí, la llegada de Lula, digamos, un video de Correa, digamos, me parece que diversas expresiones en América Latina, un mensaje de la presidenta de México, sin lugar a dudas, digamos, todas esas cosas van a mantener activa la saga, ¿no? De la mística de la proscripción, sin que necesariamente eso, digamos, vaya a modificar mucho lo que por ahora es una tendencia electoral que en general favorece más al gobierno. Carlos, ¿cómo estás? Ariel Maciel te saluda. Te pregunto porque, bueno, una de las cosas que se está poniendo en juego ahora es la credibilidad de la justicia, ¿no? Las marchas que están haciendo
desde el peronismo lo que apuntan justamente es a esta parcialidad de los cortesanos, de la Corte Suprema, y en algún punto te pregunto si, ¿qué se desgasta más? ¿Esa imagen de la justicia o si el peronismo también corre el riesgo de, con las marchas, con estar, digamos, ya hablan de un barrio de Constitución tomado, los cortes de calle y demás, va a terminar perjudicando más la imagen social, saliendo ya de los intereses partidarios bien puntuales como puede ser peronismo, gobierno, macrismo, que están dentro de esto, de esta jugada más mediáticamente visible? Mira, yo te diría que toda sensación de desorden, calles cortadas, rutas, paros, que perjudiquen a la mayoría de la gente, sobre todo, digamos, al sector más popular, yo creo que va en contra del kirchnerismo definitivamente. Lo ayuda al gobierno a instalar la idea de que el kirchnerismo lo único que quiere es entorpecer al gobierno, independientemente de las consecuencias del ajuste social, y por lo tanto, para mi gusto, digamos, en ese aspecto el gobierno sale ganando. Para el gobierno, digamos, mantener el orden público es una variable, es un hándicap favorable, y, digamos, en la medida en que el kirchnerismo haga mucha bulla, genere, digamos, así como una sensación de amenaza al orden público, creo que no lo ayuda, digamos, para poder ser más competitivo electoralmente. Ahora, Carlos, con respecto a lo que se dice, los rumores indican que Cristina, quiere que Máximo se presente en la tercera sección electoral en el mes de septiembre. ¿Cómo esto va a caer en el peronismo no acá? Porque se ve como una cierta unidad del peronismo, unidad frágil, según mi visión, y cómo va a caer también dentro del ámbito de los gobernadores peronistas, no solamente de Axel Kicillof. Totalmente. Primero coincido en que es una unidad frágil, ¿no? Yo creo que por eso decíamos que todo esto es provisorio hasta el 26 de octubre. Creo que es una candidatura de Máximo solo le sirve a Cristina para mostrar de que ella tiene el poder y hace lo que quiere, pero no le sirve estratégicamente al conjunto, ¿no? Tal cual vos decís. Digamos, yo creo que muchos cuadros, intendentes, etcétera, de la tercera sección electoral, si Máximo es candidato, seguramente van a levantar un poco el pie del acelerador respecto a los esfuerzos que van a hacer en cuanto a movilización para esa parte de la boleta. Y por el otro lado, el hecho de que en general nadie, digamos, va a respetar esa decisión de Cristina por fuera de la provincia de Buenos Aires, digo, el caso de Quintela en La Rioja, etcétera, todo el mundo se va a declarar presidente si ella toma decisiones que no representen la opinión del conjunto, por lo menos del PJ oficial. Carlos, muchas gracias por los minutos con Desde el Canil. No, muy amable. por favor. Así pasaba Carlos Fara, analista político, y para seguir hablando del tema, Natalia Bacareza, bueno, una marcha histórica y multitudinaria, Plaza de Mayo. Se habla de 500.000 personas, ¿no? Bueno, por lo menos esos son los datos que informaron desde la organización, desde el PJ. Se estima 500.000 personas en la Plaza de Mayo, 1 millón en todo el país, porque recordemos que esto no solo fue en la ciudad de Buenos Aires, sino que se replicó en otras plazas de las principales ciudades de la Argentina, por lo cual esas son las estimaciones de los que participaron de la marcha. Del lado del gobierno, nada, mozzarella. Sí se encargaron desde el día de hoy, bien temprano a la mañana, a iniciar requisas. Sí, no estamos en la dictadura, no hay estado de sitio, no hay nada de esto, chicos. Pero el gobierno sí salió a buscar a los militantes arriba de los colectivos. ¿Qué buscaba la policía? No sé si si estuvieran armados. Generar miedo también. Generar miedo que la gente no se movilice. Es parte de las nuevas medidas de la Policía Federal también de Bullrich. Que te puedan detener 10 horas por no tener el DNI encima es generar miedo. Detuvieron a 2 micros con chicos que iban a una... Sí. Iban al planetario. Iban al planetario. O sea, ese nivel de locura. Es una locura. Pedían los DNI como si uno, no sé. Como si viviéramos en una época en la que te pueden meter preso por muy lejana. Exacto.
Después te revisaban los bolsos, te preguntaban, bueno, obviamente ya con el DNI te sacaban el nombre y apellido, sacaban fotos, como si, bueno, fueras la verdad te trataban como un delincuente también, o como Santi Caputo con el fotógrafo. Que Claro, tal Algo cual. similar. Fue algo por el estilo, ¿no? Seguro que Sarrita el otro día lo comparaba a Milei con Chávez. Es un poco, ¿no? La venezuelización parece, ¿no? Como que te pueden detener en la calle por pensar distinto, por tuitear algo que no le gusta a alguien, por no llevar el DNI, es raro. Creo que fue una reacción un poco exagerada, ¿no? Digo, la primera reacción que tuvo el gobierno obviamente fue de sorpresa porque no se esperaban que en el día de ayer, cuando se conoció la prisión domiciliaria, el kirchnerismo, bueno, todo el peronismo convocara a una marcha a Plaza de Mayo, ¿no? O sea, Digo, querían estaba desactivar previsto- cualquier marcha, ¿no? Cualquier marcha, estaba previsto que sea Comodoro Pi y finalmente Mejor fue... Comodoro Pi para ello que Plaza de Mayo. Pero Claro, obviamente, porque se convierte finalmente en una movilización en contra del gobierno. No es que, a ver, estás frente a a la Casa Rosada. Uno cuando va a hacer una manifestación a un lugar es porque está protestando contra algo. Claro. Y en este caso no solo es contra la justicia, sino también contra el poder político de turno, ¿no? Bueno, de hecho, lo decía hoy Cristina en su mensaje, esto de... repitió en varias ocasiones, vamos a volver con distintos, con más sabiduría, cambiados. Bueno, hay que ver, ¿no? Mejores, como dijo Alberto. ¿O No no? hay que repetir viejas fórmulas, ¿no? Me parece que Cristina esto ya lo aprendió. Sin embargo, detrás de ese escenario, de ese VIP que se formó en la Plaza de Mayo, estaba Sergio Massa, estaba Juan Grabois, estaba Guillermo Moreno, bueno, obviamente todos los diputados, senadores, gobernadores, ausencia notoria de la CGT Muy notoria. que se dividió en esta convocatoria. ¿Pasando factura, Nati? ¿A Cristina o no? Yo no sé si, creo que son más siempre problemas internos del gremio, o sea, más para adentro que para afuera, ¿no? Digo, Problema cosas de que ellos no movilizar pueden de la solucionar. CGT, claro, el problema de movilización de la propia CGT que Exacto. está con La CGT cada se vez más fue. pérdida de puesto de trabajo, tiene problemas bastante serios internos, que es lo que va a hablar Ari después. Hay un sector, bueno, de hecho estuvo Moyano, ¿no? Con Cristina reunida ya con... Pablo. Pablo con la- Moyano, sí, en la casa de Cristina. en la casa de Cristina ahí en San José, por lo cual digo, esto marca una posición de un sector Claro, de los no de gremios, toda la ¿no? CGT. No de todos, hay sectores que están llamando a un paro nacional, Claro. que paralizar todo, y otro sector más moderado que llama a, como fue en el día de hoy, a una convocatoria a libre decisión de cada uno de Los los Dyer de la gremios, vida, ¿no? podemos decir. ¿Cómo? Los Dyer de la vida, los Viste que que hablan con estaban todo el los mundo. gordos y, claro, bueno, había un sector, siempre hay un sector más combativo que otro. Ahora, para ir culminando, porque esto da para hablar mucho, otra de las novedades del día también fue el debate por el balcón, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar si Cristina puede salir o no al balcón? Hoy la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito, ella lo publicó en las redes sociales, ahí lo vemos, ¿no? Dice, salir o no salir al balcón. Bueno, la defensa presentó esto a la justicia para definir, porque no estaba claro cuando se aceptó la prisión domiciliaria qué era lo que podía hacer. Si bien hablaba de no perturbar al barrio, no decía específicamente, bueno, lo que están pidiendo al TOS 2, al tribunal, es que aclare si ella puede salir o no al balcón, esto que hacía medio morada, ¿no? De si tengo plantas, ¿qué Claro, hago? ¿qué No va a las puedo hacer, no? salir ni a La deja regar. morir Bueno, ahí, pobre. este es otro paso más que la justicia debe definir. Ya vimos que puede usar WhatsApp, que pueden mandar mensaje de audio. Eso ya, que las redes sociales por ahora va a ser el lugar elegido y el lugar donde hoy la política empieza una nueva etapa, ¿no? Por lo menos por parte del kirchnerismo. Y hablando de nueva etapa, bueno, hay que hablar, Franco Lindner, de la relación entre CFK y Kicillof, porque se abre la disputa, la lucha por el trono del PJ, y hay que ver, y quiero que me cuentes, si hubo bronca o distensión justamente entre CFK y Kicillof. Más bronca que distensión, Fede. Vos sabés que a la marcha de hoy a Plaza de Mayo, después de muchas idas y vueltas, después de entredichos, acusaciones cruzadas, se terminó sumando
el único rebelde que tiene el PJ hoy, que es Axel Kicillof, que venía mal con la jefa, venían teniendo entredichos. Guado de Pedro, por ejemplo, el otro día, acordate que lo invitó a que reflexione, entre paréntesis, que reflexione, que la lapicera la tiene Cristina, que no era el momento de discutir listas ni lugares en las listas, y que en todo caso la centralidad absoluta y después, sobre todo de una condena, la tenía que tener Cristina, y que básicamente que se corra a un costado, que en esta foto no salís, chiquito. ¿Se va a correr Kicillof? No creo que se corra. La verdad es difícil el panorama de Kicillof con la prisión de Cristina, porque la verdad que, ¿cómo te enfrentás a una jefa que acaba de recibir una condena? La verdad, tenés que hacer lo que hace Kicillof. Es un fino equilibrio, es un equilibrio muy delicado entre, sí, te apoyo, voy a la marcha, pero no te hago caso en volver atrás con el desdoblamiento de las elecciones, cosa que le insistieron mucho en estos días. Che, ¿por qué no unificar las elecciones? Que es algo que perjudicó muchísimo a Cristina, que estuvieran desdobladas, porque la justicia la vio sola, desamparada, y fue por ella. Ese es el discurso que bajó desde el cristinismo para con Kicillof. Claro, lo dijo y Kicillof dijo, senadora, no, eso ya es algo que no se puede, lo dijo Sagasti, tal cual. Esto es algo que no se puede retroceder, chicos, esto ya está hecho. Mirá que sí, voy a la marcha, te acompaño, voy con mis 30, mis 40 intendentes, estoy yo mismo en Plaza de Mayo, pero lo otro es algo de lo que no podemos volver. Fíjate lo dura que está la situación, que el martes de la semana pasada, el martes cuando fue el día de la condena y estaban en la sede del PJ esperando los acontecimientos, fue Kicillof. Primero tenía pensado no ir, finalmente, bueno, revió la situación con los suyos y dijo, voy a ir a ver a Cristina. Era correcto, fue, ¿no? Hubo caras de pocos amigos, hasta se escuchó algún silbido. Sí, contaba Orlando el otro día. Estuvo 8 minutos por reloj, 8 minutos por reloj, y se dio cuenta que el clima no estaba como para quedarse, y se fue. Y los de la Cámpora le cantaron algo así como, si querés canciones nuevas, te presto las mías. ¿No? Un nuevo hit que tiene la Cámpora. Porque diría que lo cantes, pero no sé la melodía, te la debo para la próxima. Dale, pero si querés canciones nuevas, te presto las mías, le decía la Cámpora. Porque Kicillof, recordemos, es el que hablaba de nos hace falta encontrar una canción nueva. Todo bien con el kirchnerismo, con Cristina, con Néstor, con Perón y Evita, pero chicos, busquemos una canción nueva. Es cierto. Bueno, después, al día siguiente de eso, que fue la foto de la unidad en la sede del PJ también, estuvieron todos menos él. Ahí también hubo chicanas, acusaciones cruzadas. Kicillof dijo, no me invitaron. Desde el kirchnerismo dijeron, te llamó Mayans para que vayas. Kicillof dijo, sí me llamó, pero no para ir a la sede del PJ, me llamó por la reunión de los gobernadores que está organizando él. Bueno, no se sabe quién miente, quién dice la verdad, pero se están dando con todo. Fíjate Máximo Kirchner, que es las cosas que dice de Kicillof. Habla en una entrevista que dio en estos días, habló de desfile de vanidades, de que Kicillof anteponía lo personal a lo colectivo. ¿Hablaba solamente de Kicillof o hablaba de otra figura? No, hablaba principalmente de Kicillof. El problema hoy en el peronismo, para el cristinismo, es Kicillof, porque Kicillof es un tipo que tiene territorio, tiene poder, tiene a los gobernadores como aliados, tiene los intendentes, tiene votos. Va para 8 años de gobernador. Es el sucesor natural, diría uno. Vamos a ver qué pasa. Pero ¿sabes cómo le dice? Esto lo conté el otro día, pero me encantó. ¿Sabes? Porque Máximo ahora habla en Tehuelche también. Tehuelche, que es uno de los pueblos originarios de donde es él, ahí de la Patagonia. Y le dice una palabra en Tehuelche a Kicillof, en los softs que da, que es yatel. Yatel en Tehuelche significa piedra. ¿Por qué le dice piedra? Porque dice que es mufa Kicillof. Porque desde que Cristina entronizó... La piedra en el zapato, diría. Sí. Como la piedra del Tandil. No, pero se lo dice por mufa. Este es el razonamiento de Máximo. Desde que estás con Kicillof, año 2011, 2012 para acá,
a nosotros nos fue todo para abajo y a Kicillof le fue todo para arriba. Claro, Kicillof ganó 2 veces la gobernación, Bueno, chicos. Hay que no sé ver si cuánto rompe era con acá. la maldición de los gobernadores de la Kicillof provincia. fue gobernador. Sabes que es una forma que tiene mucho esta lógica de decir vos sos mufa y de anularte desde ese punto. Es muy típica de los dirigentes camporistas. Sabes Ajá, que sí. digamos, hay muchos que suelen tratar de mufar a alguno que puede llegar a tener en distintos ámbitos algún tipo de proyección. Digo, no es nada sorprendente. Sí, Esa expresión. lo acusa de mufa. Le dice a mamá, mira, vos en el 2015 después competiste, perdiste con Scioli, en el 2019, bueno, volviste a competir, pero con Alberto y así no fue. En cambio, Kicillof siempre los hizo la suya. Fue a la gobernación en el 2019 porque lo pusiste vos, mamá, porque yo, Máximo, estaba con Massa, tenía todo cerrado con Massa, viniste vos y dijiste, no, va el Pendex Kicillof. ¿Le echa en cara eso a la madre, Máximo? Obvio, ¿Sí? eso se lo ¿Se echa en cara. A partir de ahí preferís es su más a gran él que a mí? enfrentamiento con Kicillof, además. Y en el 2023, cuando le decían a Kicillof, bueno, ya está, ahora dejanos la provincia a nosotros, competí vos por la nacional, que está un poco fea, está un poco difícil, quemate vos en la nacional y dejanos la provincia para que vaya Máximo. Y Kicillof le dijo, no, chicos, yo de acá no me muevo, ¿por qué voy a perder la reelección en la provincia? Lo Claro, natural es obvio. que yo reelija en la provincia y compita en 4 años la presidencial. Así que está todo mal con ellos. Fíjate, hubo una entrevista que dio Kicillof en estos días que también se la echan en cara. Cuando le preguntaron Sí. si, llegado el caso de que él llegue a presidente, ¿la indultaría a Cristina? Le preguntó Ernesto Tenenbaum. Kicillof dijo, no se dio vueltas. Jamás dijo que sí la indultaría. Epa. ¿Podemos verla a la Lo entrevista? escuchamos. Si vos fueras presidente hoy, si te tocara ser presidente hoy o en algún futuro, ¿crees que le indultarías? Mira, yo creo que esas cosas, mira, hubo algunas discusiones sobre eso, donde creo que también el que recibe el indulto, hubo discusiones de todo tipo. Yo, de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza. O sea, Y sí. sus consecuencias son una vergüenza. Yo creo que esto, de la forma, no sé, yo no tengo estudiado, no sé, me parece tan hipotético. Sí creo que para el peronismo y para la Argentina y para la dirigencia, que esta situación perdure, realmente una vergüenza. Sí, se hizo una fiesta del gobierno con estas declaraciones de Kicillof. Fue trending topic con el hashtag sorpresa. El gordo Dan le puso ja, 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 ja. Porque la verdad le preguntan, ¿la indultarías a Cristina? No lo tengo estudiado. Lo que sí, el fallo no me gusta, pero no sé qué haría, la verdad. Indultala, che. Es la que te puso de gobernador. Pero es la que en todo dubitativo. caso va a permitir que vos seas el Lo metieron en candidato un a lío. presidente. Lo metieron en un lío, Franco, también. Indultala, hay que por decirlo. favor, te lo Pero estamos pido. acostumbrados a que alguien se tome tiempo para pensar antes de responder. Sí, además Algo que le iban a una cosa preguntar. tan... Le tiró un centro, parecía un centro que le había tirado Tenenbaum. O ¿La sea, sí indultarías? debe responder Pero en por un momento de supuesto, punto, no jamás dijo que la Pero indultaría. eso puede ser un piantavoto. Claro, qué sé yo. ese es el punto. En todo también, ¿no? caso, en el cristinismo le están diciendo a Kicillof Sí. que no le está poniendo onda. No Ajá. le puso onda Ponele cuando onda. Cristina quiso ser candidata de presidenta del PJ, no le Ajá. puso onda, no la militó, no le puso onda cuando Máximo quiso ser presidente del PJ bonaerense, Bonaerense. tampoco lo militó, es más, se lo veía bastante reacio. Y de ahora cuando Cristina anunció su candidatura hace 2 semanas, antes de que fuera condenada, tampoco le puso onda, no le contestó el teléfono para sentarse a negociar, se hacía negar en el teléfono. Franco. Así que, sí. Para cerrar, viendo lo que sucede en el PJ y bueno, la actitud de Kicillof. ¿Cómo? Nah, está en la cabeza. ¿Cómo se dice retobado en alemán? Störrisch. Störrisch. No es Muy un bien, terrier. muy bien. ¿Viste? Estoy Muy bien, aprendiendo. Yo Störrisch. salgo de acá y estudio tus palabras. Muy bien. Chicos, ahora vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más desde el canil.
Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Ponele Filco. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó. Pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bonobon presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobon, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobon Coco. Cremosidad que enamora. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Segundo bloque de Desde el Canil, vamos a la agenda internacional con Cecilia Degli Innocenti para hablar del conflicto, de la tensión en Medio Oriente entre Israel e Irán, porque Trump está entre la ofensiva al país islámico y el fantasma de Irak. Ceci. ¿Ustedes recuerdan cuando Donald Trump asumió que él se presentó como una especie de promotor de la paz internacional? Sí. Es parte, de hecho, de su Agenda 47, su proclama de gobierno, que él iba a evitar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, no estaría sucediendo esto no porque recientemente el presidente de Estados Unidos, que a principio del ataque de Israel a Irán, que derivó en un enfrentamiento abierto entre ambos países, se presentó como una suerte de mediador y que no había tenido nada que ver, pero después de un par de días ya tiene otra retórica. Mostró la hilacha. Mostró la hilacha, o no sabemos bien qué le pasó al presidente, pero al menos desde su red social, Truth Social, él comunicó que directamente ya no sabe qué decisión tomar respecto a si intervenir o no abiertamente en este conflicto contra otro país soberano. Pero digamos ¿por que qué? Donald Trump... ¿Por qué no está indefinido? Porque no sabe todavía qué hacer. Él está entre, por un lado,
lidiando en Canadá con los amigos del G7 que se presentan un poco a hablar de esta situación internacional, esta amenaza a la paz global, ¿no? Que es el conflicto abierto en Medio Oriente de tinte nuclear, y esto hay que decirlo, es una amenaza latente por un montón de cuestiones, particularmente el riesgo de la radiación para la población civil. Esto está pasando, no está descartado. Entonces, en este contexto, Donald Trump, digamos que abiertamente ya habla en favor, obviamente, de su aliado, ¿no? Sí, Israel, Benjamin Netanyahu, y dice que incluso no sabe si va a entregar al ayatolá Khamenei, que él dice que sabe, que es un blanco fácil, que sabe dónde está y que tranquilamente va a depender de ellos si dan la orden de asesinarlo o no, o sea, a ese nivel. Ah, bueno, pero dice que ya sabe dónde está, que lo puede exterminar, por así decirlo, en cualquier momento, pero no se decide. Si no hay Está seguro en ese lugar, dice, porque Ok. no le vamos a hacer nada. No, claro, sí, dijo igual que pide la rendición total, digamos, ¿no? Si no, activa. Exactamente. Es un blanco fácil, eso es lo que dijo, y en paralelo, lo que dice Ari, entonces les ofreció a los iraníes muy amablemente que Estados Unidos todavía está dispuesto a sentarse a negociar para desmantelar al 100% el programa nuclear iraní. Y recientemente, y esto fue de las últimas comunicaciones de Donald Trump, dijo que exigía directamente la rendición incondicional de Teherán frente a un Israel que, digamos, se siente envalentonado en función Claro. de otras potencias que no están reaccionando, incluida Rusia y China. Ahora, Ceci, ¿Teherán qué responde al respecto? Porque me imagino que no va a aflojar en la lucha, la pelea que tiene con Israel, o sí, o tiene ganas de negociar Irán. Es que Irán está en una posición delicada en términos de defensa aérea, porque Israel es una potencia aérea en gran parte por el armamento nuclear que tiene, que proviene en su mayoría de Estados Unidos, incluso en la actualidad, sino también porque tiene un domo que protege el espacio aéreo, más allá de que el arsenal, digamos, aéreo de Irán ha permeado y ha llegado a Tel Aviv, por ejemplo, y a otras ciudades de Israel. Entonces, digamos que Irán necesita sentarse a negociar. Sin embargo, a ver, el líder supremo, el ayatolá, dijo abiertamente después de la reciente amenaza de Donald Trump que ellos no van a ceder ante la presión de un país extranjero, sino que van a negociar desde el punto de vista de ellos, que ellos consideran justo, que es como lo venían haciendo, es decir, con distintas instancias internacionales para negociar esta limitación a su programa nuclear, pero ellos dicen que no se van a dejar amedrentar por Israel ni mucho menos por Estados Unidos. Ahora, ¿y Europa? Porque está todo muy tranquilo. Va, por lo menos yo no escuché ninguna declaración contundente de algún presidente europeo. ¿Está todo tranquilo o no tanto? Alemania se metió y le respondió a Irán que no debería involucrarse un país que comenzó 2 guerras mundiales. Sí, eso Alemania, fue muy... Estamos en un lamentablemente- mundo loco, estamos en un mundo en el que todos se sacan archivo. O Sí, sea, pero igual se carpetazo refiere obviamente a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bastante ¿no? relevante. Bastante relevante, Bastante relevante. o sea, y que tiene incluso ni siquiera yéndonos al siglo XX, el siglo XXI también, porque después podemos hablar un poquito de lo que fue la operación de los aliados de Estados Unidos en Irak en el 2003, que tiene semejanzas y diferencias con la actualidad, pero digo, esa es una de las posturas. Los iraníes responden en los mismos términos que los trumpistas o que los aliados de Trump, ¿no? Ustedes que me van a venir a hablar, si iniciaron 2 guerras mundiales, cállense, pero ojo que, como siempre decimos en este programa, la diplomacia corre por otros canales y en estos días se espera que haya una reunión entre delegaciones de Francia, Reino Unido y Alemania con una delegación iraní para que, a pesar de la guerra, sigan encarando las negociaciones para que Irán, digamos, que limite su programa nuclear, porque esto es lo central de la guerra. Hablamos la semana pasada de que Israel ataca a Irán por primera vez en muchos años de manera directa, ¿no? Una guerra que era indirecta, ahora es una confrontación abierta, porque se estima que Irán tiene enriquecido el uranio, una condición sine qua non para desarrollar un arma nuclear, en un 60%. Está muy cerca de llegar al porcentaje que se necesita para crear una ojiva nuclear. Y esa es la justificación de Israel. Así como en 2003 Estados Unidos, de la mano de George Bush y sus aliados, entre ellos España, Australia o mismo el Reino Unido, atacan a Saddam Hussein en Irak con la presunción de que tenían armas de destrucción masiva, lo que después no se confirmó que no era así. Claro, o sea, va a seguir con el mismo discurso, o sea, tiene esa alternativa Estados Unidos, digamos, como para decir, bueno, tiene armas nucleares, voy a intervenir directamente en el conflicto como pasó en el 2003, si no recuerdo mal.
Ese es un paralelismo quizás entre lo que pasó en el 2003 con Irak, con el 2025 y lo que pasa con Irán, si bien hay diferencias, ¿no? Estamos hablando de un paradigma preventivo, es decir, tanto Estados Unidos en el 2003 como Israel con la banca de Estados Unidos y otras potencias también regionales que creen que Irán es un factor de desestabilización regional, con el mismo pretexto, digamos, prevenir que alcance eventualmente a lo largo del camino un arma nuclear, a pesar de que los contextos son distintos, porque Irak de Saddam Hussein, la inestabilidad regional de los principios de los 2000 postcolonialista, no es lo mismo que un Irán del 2025 post-revolución islámica, que tiene arsenales nucleares ya en otro nivel, que a pesar de todo, igual ellos insisten que lo quieren usar con fines pacíficos. Ahora, ¿hay ganadores y perdedores desde lo económico? Por supuesto que sí, pero digo, ¿quién se beneficia más en el caso que caiga el régimen de los ayatolá? Inclusive, estaba leyendo que inclusive un familiar del Shah de Persia, que ha caído en los 70, empezó a hablar diciendo que es necesario un cambio de régimen en Irán. Dentro de lo que es la región y el mundo, ¿hay ganadores y perdedores? Siempre, porque estamos hablando que la política internacional se mueve en bloques. No es casualidad que Rusia y China, por ejemplo, hayan sido muy limitados en las respuestas para presionar a Israel a que se retire, porque todos están jugando sus fichas ahí. Lo que mencionás del Shah de Irán, estamos hablando pre-revolución del 79, Exacto, que es cuando se establece la República Islámica, y que no es un dato menor que el régimen de los ayatolá establece a Israel como su enemigo en la región. O sea, ellos no reconocen la existencia del Estado de Israel. Directamente. Entonces, acá empieza dos ex aliados, porque hasta ese momento eran aliados, Israel e Irán, pasan a ser enemigos, digamos, ya directos. Ahora, ¿qué está en juego? Bueno, un poquito lo que está pasando también a nivel interno en Irán, porque hay una población que también está desgastada, en los últimos años se registraron protestas, y ahora tenemos, escuchá Fede, un éxodo de mínimo 100.000 desplazados de la capital en función de los ataques de otro país. Entonces, la situación interna también juega en la política o el futuro del gobierno de Irán. Va a seguir la tensión entonces en Medio Oriente. Hablando de tensión, volviendo al plano nacional, bueno, hay que hablar, Ariel Maciel, que el Círculo Rojo le está temiendo a las marchas y al conflicto aquí en la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso grabado que dio esta tarde ante la multitud que se movilizó en las calles porteñas, hablaba de el poder económico concentrado y decía especialmente, ellos son los que tienen miedo. Me pueden meter presa a mí, pero no van a desmovilizar al resto del movimiento peronista o al kirchnerismo en particular. Bueno, nosotros les contábamos aquí desde el Canil hace una semana que para el Círculo Rojo tenía doble efecto la lógica de Cristina presa. Por un lado, la que hablaba hace un rato Carlos Fara, y decía, si hubiera sido candidata una Cristina que venía en baja desde el punto de vista electoral, podía llegar a ser una fuerte victoria para el gobierno y también para el futuro de los negocios que, como lo señaló hace un rato también Franco Lindner en la charla, decía, bueno, es el cuco el kirchnerismo, ¿no? Digo, siguen jugando con eso y si se lo descubre el cuco, no hay más miedo. Bueno, lo cierto es que al no jugar Cristina Kirchner, se quedan un poco fuera, digamos, por lo menos sin ese elemento. Pero además, lo que pasó en estos últimos tiempos fue que empiezan a ver, primero, lo que está cuestionado es cómo funcionó la justicia y el tema es si el fallo está bien sustentado o no. Van a recurrir al ámbito internacional. ¿Y qué pasaría si el ámbito internacional dice, acá estamos viendo que la situación no estuvo bien desarrollada desde el punto de vista judicial? Bueno, ahí hay una alarma. Pero el gran temor que tienen es justamente si empieza a ser más cuestionada la justicia por la sociedad, o por lo menos empieza a ser atacada de manera constante, es justamente la justicia la que tiene que dar el paraguas para la seguridad jurídica que tanto reclaman los empresarios para hacer los negocios. Básicamente lo que dice es, si llega a tomar a dar un fallo y empieza a ser deslegitimado socialmente, ¿quién va a proteger esos negocios? Ahora, es cierto que el Círculo Rojo siempre le teme a algo. Si no era Cristina, iba a ser Kicillof. Si no era Kicillof, iba a ser otra figura, digamos. Siempre le teme
a algo llamado o con olor a peronismo. Sí, y especialmente lo que teme es, entre otras cosas, que este reclamo social en las calles, que el barrio de Constitución todo el tiempo con gente, que haya cortes de ruta de manera constante en un año electoral, meta ruido a los negocios. Y en ese contexto lo que dice es, si este año era un año de crecimiento, puede llegar a empezar a tener algunos tropiezos. Bueno, de hecho, hace un rato cuando justamente Nati hablaba de la movilización y la ausencia de la CGT, lo que se están conformando son movimientos dentro de la CGT o dentro del movimiento obrero que van de manera paralela a la conducción. Exacto. Y en algún punto, digo, se va a presentar la semana próxima, nosotros lo veníamos contando, ¿no? Acá aceiteros y otros o la UTA, gremios, ¿no, Ari? Exacto. La UTA de Roberto Muchos Fernández. gremios que empiezan a jugar aparte y van a presentar un movimiento propio en donde van a ir en contra de medidas que toma el gobierno de manera directa. Van a hacer cortes de ruta, van a parar fábricas, van a ir por lugares estratégicos. Bueno, todo esto es lo que es el temor que tiene el Círculo Rojo, que se active más rápido con con Cristina presa. Ese es el problema cuando se legitiman las instituciones y los carriles por los que se acostumbraban llevar los reclamos dejan de servir. Entonces, por ejemplo, no podés votar a la persona que vos querías en las elecciones. Ponele, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a votar a otro? No, vas a reclamar de otra manera por fuera de las instituciones. Tu gremio no para cuando despiden trabajadores o pedís reclamo salarial. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir como si nada? ¿No? ¿Vas a tomar otra medida? ¿Vas a asociarte con otros para seguir planteando tu reclamo por fuera de las vías institucionales? Ese es el tema, ¿no? Ese es el problema. Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque nosotros lo veníamos contando. Digamos, lo que puede llegar a recuperar la actividad económica no es que todo está mejorando, porque la actividad económica es muy heterogénea. Hay sectores que está yendo realmente muy mal. Sí, por ejemplo, construcción, pero también otras donde otras empresas que están decidiendo definitivamente no competir con la importación y empezar a ser importadores y dejar en la calle a muchos trabajadores. En ese contexto lo que dice es, bueno, ¿cómo explicamos el crecimiento de esta actividad económica que tanto prevé el gobierno, que pronostica también el Fondo Monetario Internacional y algunos otros organismos que dicen, bueno, la Argentina va a crecer? ¿Por qué va a crecer? Básicamente por la energía, básicamente por el campo, que le aportó mucho, más allá de que el central no tenga reservas, básicamente por dentro de la energía, el petróleo muy particularmente. Pero, ¿qué va a pasar si en esos lugares empieza a haber conflictividad gremial? Ari, ¿y qué pasa si el gobierno empieza a cambiar un poquito la actitud con algunos, sindicatos opositores al gobierno? Porque con unos dialoga, lo que hablamos los DAER de la vida, porque hay que decirlo, y ahí le va a empezar a temer a los trabajadores díscolos de cada uno de los sindicatos, lo que quieren justamente reemplazar a la conducción sindical actual. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, en parte el gobierno lo que quiere es que se evite el sistema de conflicto. Por eso tampoco le convino este contexto. ¿Por qué? Porque hasta ahora, aún con los despidos, aún con la contracción de la actividad económica, con un consumo totalmente caído, con los salarios que tienen un tope del 1% de incremento salarial cuando la inflación está corriendo por arriba del 2,5%, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Porque los propios empresarios están pronosticando que obviamente va a haber meses en donde va a volver a haber picos, aún cuando la inflación esté bajando de manera fuerte. Los salarios están cayendo y eso genera mucha situación de reclamo sectorial. En ese orden, lo que el gobierno está tratando de hacer equilibrio, básicamente porque en las empresas lo que le dicen es, nosotros no vamos a poner un mango, no vamos a poner un peso en este contexto, en esta situación en donde todo parece prenderse fuego y donde a cada vuelta de la esquina. En eso es que el Círculo Rojo dice, están esperando. Serán 2, 3 días, 2 semanas, cuando la metan presa una movilización,
cuando se cumplan 10 días, cuando pase el primer mes, cuando se armen las listas, ¿cuándo va a dejar de haber movilizaciones, cortes de rutas en el país como para que los negocios vuelvan a encaminarse? Bueno, pareciera ser que el año electoral no solamente no tiene inyección de plata de parte del gobierno para levantar el consumo, como muchas veces sucedía, sino que además va a tener mucha conflictividad social. Ese es el gran temor y es lo que le preguntan los empresarios a los consultores políticos como Carlos Fara o muchos otros que asesoran a las empresas, porque básicamente lo que quieren saber es qué va a pasar después de octubre. Ari, hay un tema entonces de representatividad, ¿no? Es decir, hay un poquito de aturdimiento en función de quién va a agarrar no solo el liderazgo político o el vacío de poder que va a dejar quizá temporalmente la expresidenta, sino también en el caso de los sindicatos, el hecho de que primero están desguazados, parecen hasta tibios ante esta situación. Hablamos de la columna vertebral del movimiento peronista, no sé qué está haciendo con todo esto, pero además todo el margen que queda fuera, ¿no? de representación sindical, que son los trabajadores, por ejemplo, que le dieron el triunfo a Milei, por ejemplo, los Rappi, los repartidores, ¿no? Y después, no sé si también esto se habla, ¿qué hay, digamos, al final del camino? ¿Qué pasa si la defensa internacional de Cristina, de alguna forma, termina, no lo sé si puede pasar, pero termina con una decisión vinculante de algún organismo internacional que obligue a la justicia argentina a revisar la condena? Ahí está el gran punto, Ceci, y me parece que va a quedar justamente como parte del análisis. Eso va a demorar años igual, sí, sí, claramente, pero sí la justicia... a ver, hay algo que es bastante particular. Los empresarios... el otro día, perdón, sí, me decía Dalbón, va a demorar muchos años. Exactamente, pero lo que dicen es, a ver, el punto es, está dañada la imagen de la justicia, porque tardó mucho en llegar a una sentencia y de repente, cuando el peronismo no está en el poder, sale rápidamente esa sentencia. Digo, eso generó un daño muy grande en la imagen y ahí está el gran temor, ¿no? Que la cascoteen de distintos lados de la justicia. Bueno, entonces la calle, según el Círculo Rojo, va a hablar y por eso le teme. Ezequiel Orlando, bueno, se anunció con bombos y platillos, superávit fiscal nuevamente por parte del gobierno nacional. Pero ¿qué oculta este superávit fiscal? Yo traigo buenas noticias. Sí, eso, bien. Vamos a terminar el programa bien arriba. Traigo buenas noticias. Valió la pena el esfuerzo que hicimos, muchachos. Vamos. Llegar al día 20 comiendo arroz, comiendo polenta. 20, valió la 10 pena. estoy. Valió la pena. A los jubilados, le aviso también. Sirvió porque conseguimos superar el fiscal en mayo. Vamos. Muy buena Aplausos, noticia. chicos. Que se puso contento el cámara ministro también. Luis Caputo. Fiscal y financiero. Y financiero, Qué por lindo. supuesto. Bueno, fiscal, primario y financiero, exactamente. Es el gol que anunció Fantino, el relato de gol de escuchar. Es eso, la verdad que yo me puse muy contento cuando leí al ministro de Economía y quería compartirles la felicidad con todos ustedes. Gracias, Cece. Leámoslo, si les parece, porque valió la pena este esfuerzo que Vamos. estuvimos haciendo. Mira, A ver. 0,3% del PBI es el superávit financiero que conseguimos en los primeros 5 meses un montón. del año. Una banda. 0,3% del PBI, ahí lo vemos. Está al final del primer párrafo. Sí. Y 0,8 el primario, que es el que no cuenta, el que no vale. Sí, claro. Como bien aclaraba Ari, ¿no? El primario es ingreso menos gastos y el financiero es ingreso menos gastos menos deuda. Claro, ¿Sí? eso es lo importante. Entonces, el que vale la pena es el financiero. En los primeros 5 meses del año hicimos 0,3% entonces de superávit financiero. Los números son nominales, así que no vale la pena mencionarlos, pero digo, para que se den una idea de la magnitud, eso es lo que importa, el porcentaje. Bien. ¿Cuánto es eso? Casi nada. Pero bueno, nada? el Fondo Monetario exige que sean cada vez mayores, porque también hay que conseguir los dólares para pagarles, ¿no? A todos los acreedores que tenemos aquí en este bello país, son más de 70.000 millones de dólares los que debemos solamente al organismo que dirige Cristalina Georgieva. Y el problema acá es cuando te pones a analizar, bueno, ¿cómo llegamos a este 0,3% que sale a celebrar Caputo? ¿Cómo? Y bueno, es la clásica, lo voy a repetir porque vale la pena decirlo. Vos tenés una casa, ¿no? Vos vivís en tu casa. Alquilo, pero bien. Trabajás, bueno, claro, trabajás. Ajá. Ingresás tu sueldo. Sí. No pagas la tarjeta, no pagas el alquiler, no pagas las expensas, no pagas la luz, pero vas al súper. Vas al súper a comprar la comida. Y decís, mira, che, a fin de mes tuve ahorro.
Claro, bueno, claro, lógico, no sí, pagaste obvio. nada. No pagaste el alquiler, no pagaste la luz, Así no es pagaste fácil, el gas, no viejo. pagaste las expensas, pagaste la comida del súper, sí, pero todo lo demás no. Al final de cuentas, al final del año, al final del día, del mes en realidad, va a venir a golpearte la puerta el caso del alquiler. El Señor Barriga, ¿no? Exactamente, estamos conectados, Fede. Va a venir el señor Barriga y te va a decir, págueme la renta. Bueno, acá ahí está pasando algo parecido, ¿no? Porque, ¿cómo llegó al superávit Luis Caputo? No pagando obligaciones que tiene el Estado Nacional con los argentinos, y no solamente algunas que quizás puedes llegar a omitir. Puedes decir, bueno, pero los jubilados no está obligado a aumentarle. Bueno, pero, por ejemplo, hay obra pública que se firmó y no se completó. Que se comprometió con organismos multilaterales de crédito a que le iban a girar dólares para hacerla y no la está haciendo. O, por ejemplo, lo mencionaba hace un par de semanas, hay un fondo específico para evitar inundaciones que acumuló Milei en el primer año, o sea, 2024, y los primeros meses de 2025, acumuló 175.000 millones de pesos en impuestos que pagamos nosotros cada vez que vamos a cargar combustible y no gastó. Solamente de eso erogó 13.000 de 175.000 millones de pesos. Zeta, ¿dónde va? Es parte del superávit. Al Ese es el superávit, o sea, no pago nada. Es lo que te guarda, claro, es lo que te sobra en la tarjeta. Es una locura, Claro, porque en un momento tenés que pagarla esa. Y bueno, eso es un problema que los gobernadores justamente están reclamándole a la Casa Rosada, ¿no? Es parte también de lo que estuvieron conversando la semana pasada, entre la semana anterior entre ellos y después la semana pasada en Casa Rosada, y es parte también del problema que está acá de fondo. Vos tenés muchos fondos con destino específico, como por ejemplo este que te mencionaba, pero tenés un montón de otros más, el de seguridad, el del conurbano, otros que eliminó Milei por decreto, que no está dentro de sus atribuciones eliminar por decreto, que vos recaudaste el dinero para ese fin específico, no lo gastaste, lo guardaste y ahora decís, che, mira, ahorré, a fin de mes ahorré. Bueno, vas a tener un problema muy grande en el futuro porque esto pueden llegar a hacerse juicios al Estado, hay organismos internacionales, además también donde se pueden llegar a hacer, y no sería la primera vez que un Estado pierde en esto. Las consecuencias son mucho mayores de lo que uno piensa, ¿no? Ahora, Zeta, las provincias, ¿están reclamando esta deuda? Sí, porque veo que alguno que otro está hablando, pero la gran mayoría no. Unas con más énfasis, otras con menos. Convengamos que en algunas decisiones que tomó la Cámara de Diputados, se vio la manito de los gobernadores también, ¿no? Donde le estaban dando señales de, si no me pagás... Pagá la plata. Ahí tabla. Claro, sí, pagar la plata, le decían. Pero hay otra perlita que se me estaba escapando del tuit de Caputo que no quiero dejar de mencionarlo. Él decía, como destacaba ahí, él destacaba que gracias a este superávit fiscal que estamos consiguiendo, pudimos eliminar el impuesto país. Bueno, hay que avisarle quizás al gobierno nacional que el impuesto país, en el momento de haber sido creado, tenía fecha de caducidad. Claro, no lo eliminó. Diciembre de 2024. No lo renovó, digamos. Quien lo creó le había puesto la fecha de vencimiento. Exactamente, Fede. Él decidió no renovarlo, Milei decidió no renovarlo, que es distinto a haberlo decidido eliminar, ¿no? El 21 de diciembre de 2024 era la fecha de vencimiento. También bajar los derechos de exportaciones a economías regionales. Ari, no estaban los aranceles a economías regionales pre-Milei. Él los puso. De hecho, si querés, las retenciones también en el campo las había subido, después las bajó y dijo que las había bajado, digamos, ¿no? Es buenísimo las bajó un tiempo y ahora van a volver a subir, ¿no? No, es que van a volver a subir. Digamos, lo anunció. Es como cuando en esas promociones, ¿no? Te suben el precio. Te suben el precio y después te dicen, La ay, letra Blanca, chiquitita. ¿es algo así o no? La letra chiquitita Que se te está da un abajo, 30%, pero 3 días antes te lo aumenté ese 30%, así que básicamente soy un genio. Es exactamente eso. Bueno, y después había otro impuesto. Y ganancias también menciona Caputo ahí. Volvió a cobrarle impuestos a las ganancias a los trabajadores, que es algo que pre-Milei se había eliminado. Entonces, el superávit fiscal, que fue 0,3% solamente en los primeros 5 meses del año, a pesar del enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos, fue minúsculo el superávit fiscal. Bueno, detrás de ese número lo que se esconde es impuestos que volvió a cobrar, impuestos que aumentó, y después todos los gastos que no está haciendo el Estado Nacional, a pesar de que está obligado a hacerlo, está incumpliendo con los deberes los funcionarios
y el propio Estado de hacerlo, y ya hay varios que se lo están reclamando. Por ahora, no todos con el mismo énfasis, algunos están un poco más tibios, pero dale un tiempito más cuando empiecen quizás a alejarse de las políticas nacionales porque deja de rendirles en sus pagos, ¿no? Bueno, ahí va a ser un poquito más complicado seguir manteniendo este superávit fiscal si no cambia nada para Luis Caputo. Si no baja la plata va a haber repercusiones principalmente en el Congreso. Chicos, nos quedamos sin tiempo. A vos te digo, quédate en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya empieza Peligro de Gol. Y te invito también que mañana vuelvas a las 6 de la tarde para seguir con más Desde el Canil. Recordá que no somos leones, no. Pero somos periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.